Vamos a hablar hoy también de novedades en torno al caso de Daniel Sancho, uno de los casos desde hace 2 años atrás. Justamente estamos en verano y recuerdo aquel verano en el cual no parábamos de hablar. En agosto sucede y luego todo el año, evidentemente, sin parar de hablar de uno de los casos más mediáticos absolutamente en todas las televisiones, cuando el hijo de Rodolfo Sancho salía en los medios de comunicación por supuestamente haber terminado con la vida de una persona, un cirujano colombiano en Tailandia. Obviamente el caso fue muy raro de los primeros instantes y fijaos en cómo estamos contando como el resumen de cómo saltaba a la palestra el caso de una forma en la cual prácticamente nadie se creía, ¿no?, la noticia que estaba por leer o que había leído en esos primeros días de agosto del 2023, y posteriormente hemos ido conociendo todo el caso, ¿no? De hecho, hace poco yo hablaba con ciertas personas de lo que era el caso y de cómo lo veían, ¿no?, en los primeros momentos, que ahora es lo que estamos comentando, y como que hablaban con sus conocidos, muchas personas con las que yo hablo día a día, y el caso era como muy comentado, ¿no?, en sus casas, ¿no?, en sus hogares. Y creo que vosotros también, los que seguramente estáis viendo estos vídeos o habéis visto algún vídeo anteriormente en nuestro canal, que había muchas cosas muy raras del caso que no entendíamos para nada, algunas reconstrucciones, las salidas de Big Joke, las mentiras de la policía tailandesa, las pruebas trampeadas que luego se supo. Y es por eso que luego, bueno, viene este recurso de apelación que presentan. Nosotros, bueno, no sé si el caso va a coger otra vez apogeo. En YouTube parece que siempre tiene, en determinados canales y demás, que sabemos que comentan el caso en algunas ocasiones, y que bueno, siempre va a estar ahí, evidentemente, el caso Sancho. Y nosotros, bueno, algunas cosas que vayan saliendo lo vamos a ir comentando, pero bueno, de este recurso de apelación vamos a ver un poco qué es lo que dice en el mismo. En próximos vídeos no sé si vamos a poder hacer un poco de lectura del mismo, algunas partes que a lo mejor no hayan salido en la prensa y que nosotros podamos tener. Y por aquí vemos la noticia que ha salido: el abogado García Montes desvela una nueva fecha clave para Daniel Sancho en Tailandia. Están terminando con el recurso, así que veremos aquí. También es verdad que un poco ese recurso lo que dicen es que acusan a la policía tailandesa de eliminar algunas partes del cadáver de Edwin Arrieta para perjudicar a Daniel Sancho, una información que habíamos comentado ya hace un tiempo. Un caso que vemos que va lento, pero que va poco a poco, ¿no? Luego vamos a ver esto también, porque me habéis dicho muchos que aparezco en varias partes de un programa de Javi Oliveira que ha sacado hace nada, haciendo como, bueno, recortes de algunos vídeos y tal, y ha puesto también algunos vídeos nuestros, y ya, bueno, alguna gente ya estaba criticando un poco sobre esto, ¿no? Sobre lo que sacan en Informalia, esta información, dicen que están terminando con el recurso, un documento de 480 páginas que las autoridades revisan de manera minuciosa. Están terminando de ver si lo impugnan o no, y que calcula, en este caso García Montes, que en el término de 15 días máximo pasará a un tribunal de apelaciones. Esto es lo que explica el letrado. Calcula que se va a resolver sobre otoño, hay una nueva fecha propuesta y se va a ver si finalmente rechazan una decisión que va a llegar en apenas 3 meses, esa petición de la defensa de abogados españoles para que se repita el juicio por la muerte de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano, o incluso que se rebaje la pena por homicidio imprudente. Veremos si nos rechazan o si realmente la decisión que se tome es favorable para los abogados y para los intereses del propio Daniel Sancho, junto con su padre Rodolfo, que no ha vuelto a salir hablando del caso. Obviamente lo último que teníamos era HBO, ese documental que había salido. Nosotros, bueno, comentamos absolutamente todo de eso, está en nuestro canal. Veremos ahora también más noticias, evidentemente, pero un nuevo destino, ¿no? Que se va a determinar para este recurso. Muchos dicen que están culpando a la policía tailandesa, etcétera. Bueno, es algo que ya sabemos, o sea, no es algo que ya hemos visto desde hace mucho tiempo, estos movimientos de la defensa de Daniel Sancho, arriesgados, dicen para algunos, pero al final es un poco lo que tenían que hacer, no cabía prácticamente nada más, ¿no?
Un recurso que la elaboración del mismo se alarga tanto que tienen que pedir una prórroga para el tribunal. Esto lo habíamos visto, acusaban a la policía Thai de mala praxis en el curso de la investigación, afirmaciones muy contundentes de que ocultaron deliberadamente partes de la víctima, concretamente el torso, para que la versión que habían montado concordara con las pruebas. Sinceramente, yo creo que es cierto esto, o sea, no sé realmente si ocultaron justo el torso, pero como está escrito en ese informe y demás, pues en verdad, pues justo que sale el tema del torso. No sé si realmente ocultaron partes del cuerpo de la víctima para que cuadrara la versión, pero sí que hicieron ciertas cosas y manipularon ciertas pruebas, como lo del cuchillo, etcétera, lo de la puñalada de Big Joke, etcétera, para que concordara todo en el testimonio de Daniel Sancho con el testimonio que la policía tailandesa quería hacer de un relato que, por un lado, había partes de verdad y había partes que no eran verdad porque querían resolver el caso en un santiamén, como queremos decir aquí. Entonces, bueno, es cierto que puede que haya cosas que fueran ciertas, pero otras estaban manipuladas. Entonces, algunos expertos lo que sugieren es que con este recurso se va a empeorar la situación de Daniel Sancho. Esto no sé si lo dijo Joaquín Campos en alguna ocasión, pero básicamente los abogados confían en esta estrategia, aseguran que Daniel Sancho se encuentra bastante bien a la espera de esta resolución judicial, insisten que podría estar en España en 2 o 3 años, e incluso Alfagón, por su parte, creo que habló con Lecturas y dijo que si este tribunal desestimaba el recurso, realmente lo que se podía era designar otro para que se desarrollase un nuevo juicio. ¿Nuevo juicio? Tendremos nuevo juicio. Hace unos meses atrás, o bueno, hace un mes, ¿no? Si no me equivoco, hacíamos un vídeo sobre esto, de si realmente podría haber un nuevo juicio por el caso de Daniel Sancho. Tenemos una nueva fecha, Marcos García Montes así lo dice, hablando con los periódicos de renombre, vamos a decir. De hecho, hace poco yo veía como una noticia que volvía otra vez a lo que era esa información del inicio. Nos acordamos todos del, no sé si era 6 o 7 de agosto de 2023, lo de me están tratando muy bien, ¿no? O sea, declaraciones que resultaron un poco polémicas dentro del caso de Daniel Sancho, porque bueno, se decía esto de que la policía lo trataba muy bien, decía, para que te hagas una idea, yo estoy con ellos aquí, con los policías, cenando en el mejor hotel de la isla, el Anantara, ¿no? Como era, han cerrado ya el caso, están siendo muy muy buenos conmigo, dicen que yo he colaborado y que me estoy portando muy bien y que dentro de poco voy a salir de aquí, ¿no? Me van a llevar ya a España. Bueno, en esas declaraciones, evidentemente, luego sabemos que bueno, de esas primeras declaraciones de Daniel Sancho en el programa del verano de Telecinco, que eran totalmente surrealistas, que nadie se podía ni imaginar el cómo habían sucedido esas declaraciones, y que le dejaban el móvil en los primeros instantes. De hecho, envía mensajes a sus amistades, algunas que realmente hay gente que no sabe, ¿no? De esos mensajes, porque se filtraron algunos, pero todos no se filtraron, y en verdad él estaba siendo acusado por crimen, ocultación del cuerpo, manipulación de documentos, que luego se ve, y las autoridades estaban cerrando el caso en un día. O sea, era algo que no tenía ningún sentido, ¿no? Para muchos. Aún así, lo que os digo es que ese primer contacto de Daniel Sancho con España en esa entrevista hizo que muchísimos medios y muchísimas personas como que nos metiésemos con el caso. Eso sí que es totalmente cierto. Vamos a ver un poco qué es lo que dice aquí Javi Oliveira, porque hizo como recopilación con vídeos de Triumph nuestros de muchas personas, ¿no? En este nuevo vídeo. Se contradice con lo que se presentó en el juicio y quedó probado. Si queréis, y creo que será lo más lógico, puedo invitar mañana por la noche o pasado por la noche a Triumph, cuando a él le venga mejor, para comentar estas contradicciones que habría en el escrito de apelación respecto a la testifical de Daniel Sancho. Ya sabéis que la testifical de Daniel Sancho en el juicio, que si no me falla la memoria fueron 2, tuvieron algunas cualidades un tanto particulares. Daniel Sancho se ha declarado no
culpable. Ya sabéis que hoy tenía esa cita, esa vista que la otra vez se suspendió y tenía lugar hoy con el juez. Aquí tenía la posibilidad de declararse culpable, reconociendo los hechos que se le imputan. Bueno, no estoy seguro, pero creo que estas clips que saqué yo aquí en Twitter, este creo que es nuestro, este clip de 2 minutos. No estoy seguro, pero creo que sí. Que nosotros hacíamos clips en algunas partes con el caso de Sancho y lo colocábamos así a veces. Delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y esconder, ocultar, no sé cómo se llamaría exactamente el delito allí, porque aquí en España no es delito. La documentación de Edwin Arrieta. Solamente ha reconocido uno de los hechos y es el descuartizamiento y ocultación del cuerpo de Edwin. No ha reconocido ni el asesinato premeditado ni la ocultación de la documentación. Entiendo que estos son los consejos de su abogado y la estrategia que lleva. De hecho, de los 3 delitos a los que se le acusaba, se declaró inocente tanto del asesinato como de haber ocultado a propósito la documentación de Edwin, o sea, de haberla hecho desaparecer queriendo. Y lo único que reconoció era lo evidente, ¿no? Lo que no podía no negar. Aunque bueno, ya metidos también podía haberlo hecho. El tema del... A ver, como tal, este recurso de apelación, nosotros tenemos por aquí o sea, como tal que dicen que la parte de Daniel Sancho, bueno, de los abogados, como que introducía nuevas pruebas adicionales y interrogatorio de nuevos testigos. Esto es lo que estaban pidiendo, ¿no? Que la razón significativa para esto, que pedían de repetición de juicio y demás, era que habían surgido nuevas pruebas que constituían un hecho divulgado públicamente por un oficial de policía de alto rango. Una información que salía a través del canal de HBO, ese programa de documentales de gran audiencia, donde hablaba de la confesión del acusado. Informaciones que por el momento no teníamos y que entraban en contradicciones, ¿no? Ese policía, luego transcripciones de la entrevista en forma de documentos de texto que salen en el propio recurso, grabaciones de imágenes audio durante las investigaciones contra Daniel Sancho, que bueno, ellos decían como que tendrían que haber grabado ciertas tomas, imágenes de audio de algún que otro dispositivo que grabase ese tipo de entrevistas o de la confesión de Daniel Sancho, y sin embargo no se hizo o no se tiene dentro de la causa, ¿no? El descuartizamiento y haber ocultado el cadáver. Y en el día de hoy hemos visto que Daniel Sancho negó ser culpable del crimen premeditado del colombiano Edwin Arrieta en la... Bueno, aquí esto es un vídeo nuestro que coloca por aquí Javi. Voy a ponerla un poco a máxima velocidad. Parece que hablo en cámara lenta, ¿no? En este vídeo. Da como esa sensación un poco, isla de Copangán, así como de hacer desaparecer su pasaporte, que eran 2 de los 3 cargos en su contra. El crimen premeditado fue algo que siempre se dijo desde un inicio, desde la policía tailandesa. Vimos en esa rueda de prensa de Big Joe que decían crimen premeditado. También el dossier policial sacaban como esos enseres que supuestamente Daniel Sancho había comprado. Nos mostraban desde un inicio ese vídeo de Daniel comprando en ese supermercado. Y en cuanto a lo de hacer desaparecer Mira, a mí, por ejemplo, la prueba de que compró esos artilugios y tal, siempre me pareció muy extraño. Yo siempre lo dije en muchos directos. Es como que había algunas cosas que como que no me cuadraban del todo. Tenía algunas teorías respecto a eso, la verdad. Como que hicieron cuadrar algunas cosas y algunas compras, vamos a decir, que a lo mejor si hubiese comprado de determinada forma y tal, o incluso yo llegué a sospechar, esto es una sospecha evidentemente, que se pudo haber realizado a posteriori la compra. Pasaporte, ¿no? Era una de las cosas por las cuales aún está como delito a Daniel Sancho. Parece que él niega tal cosa en esta vista que tenemos hoy, justo, bueno, que ha sido hace unas horas. Por lo tanto, 2 de 3 cargos en su contra, Daniel Sancho los niega. Lo del pasaporte, no sé si os acordáis, pero decían que los había tirado a unos basura. Lo del pasaporte, no sé si os acordáis, pero decían que lo había tirado esos documentos, de basura, ¿no? Documentos de la víctima, decían que los había tirado a unos basureros en Hat Ring, que es como una de las playas más visitadas de lo que es Copangán, donde se celebra la fiesta de la luna llena. Pero también sabemos de esta vista que, no obstante, sí se declaró culpable de ocultar partes del cuerpo, así como del descuartizamiento. Aunque Sancho aseguró durante esta vista que la muerte de Edwin Arrieta se debió a un accidente. Asimismo, el joven español dijo hoy al juez que quería... Sinceramente, yo no recuerdo qué vídeo es este, pero
hubo un momento que hubo como varias vistas del caso y demás, como que empezamos a hablar del mismo, o sea, hacíamos como 2 o 3 vídeos al día con las noticias más importantes del día, porque es que a lo mejor salían pues miles de artículos al día sobre el caso. Quería prescindir de los servicios del abogado de oficio Crit Sud Tanon, que le fue asignado el pasado 26 de octubre cuando el acusado se personó ante el juez sin un letrado particular. Por si hay algún despistado, recordaros que se supone que en Tailandia lo que más le hubiese ayudado hubiera sido tanto reconocer el crimen como intentar pedir perdón a la familia, pedir perdón a la justicia de Tailandia e incluso ir pagando la indemnización. Que Daniel Sancho había mostrado arrepentimiento. Por lo visto, no es que haya pedido perdón, sino que básicamente pues ha dicho que lo lamenta mucho, que siente mucho lo que ha pasado, pero no que pida perdón. Bueno, que ha sido un accidente y que lo siente, que se siente culpable por haberlo hecho, pero que ha sido sin querer y que lo está pasando mal y que, hombre, que si volviera atrás por lo mejor no lo hubiera hecho. Él sigue manteniendo que fue una pelea, que Edwin intentó violarlo, que además tuvieron ahí como un forcejeo en el que Edwin le muerde la mano y él, al darle el golpe con la cabeza, pues le da un mal golpe con el lavabo y con la mala fortuna para Edwin de que muere, ¿no? Y que luego se pone nervioso y cuando el cuerpo está frío, ¿vale? Que eso es una pregunta que seguramente se la habrán hecho hoy, que esperó a que el cuerpo estuviera frío para empezar a descuartizarlo, ¿no? Que esto es básicamente para defenderse de que lo haya descuartizado estando vivo todavía, ¿no? Que es una cosa que se discutía. Esto lo estaba hablando con Triumph y el cuerpo no puede estar frío en 1 hora. Un cuerpo para que esté frío al tacto, por lo visto, a las 7, 8 horas como mínimo, ¿no? Pues la defensa de Daniel lo guió a hacer todo lo contrario. De hecho, incluso afirmaban que tenían testigos que le iban a dar la vuelta al caso y que iban a demostrar su inocencia. Sancho ha dicho que él no planeó el crimen, que no fue premeditado. Entendemos que es la baza de su defensa, pero ¿cómo va a demostrarlo? Se trata de un testigo, Sonsoles, un testigo que para Daniel Sancho es completamente clave para demostrar que no existió premeditación en el asesinato, sino que se trató de un accidente, como sostiene, que fue en defensa propia y todo provocado por una pelea. A ver, al final también en la parte de esto de testigo, supuestamente querían proponer nuevos testigos, ¿no? La defensa de Sancho es un poco lo que veíamos en ese recurso. Aún así nos falta bastante por ver del recurso. Hay mucha gente que creo que no tiene como todos los datos de esa parte, ¿no? Se han filtrado algunos, pero no todos. Y luego, bueno, esta era la parte donde salía un vídeo nuestro aquí, que bueno, mucha gente me estaba diciendo eso, que salíamos en un vídeo de Javi Oliveira y tal, después de mucho tiempo que volvían a hablar del caso Sancho. Y luego también salimos aquí, en parte de como en una entrevista, ¿no? Que sale aquí con Andrea Suñé, que es una periodista que estuvo allí en el lugar y bueno, nosotros entrevistamos a un montón de periodistas que estuvieron allí, a Jorge Luque, a Álvaro, a María, también a Andrea, ¿no? Que es la que sale aquí, y bueno, otras más personas, María Álvarez también. No puedes aportar pruebas que pudieses haber aportado en el juicio. O sea, los procedimientos, tanto civiles como penales, pues tienen sus momentos en los que tú puedes aportar pruebas, ¿vale? Si hay pruebas que tú no has aportado y de repente luego tienes unas pruebas que quieres aportar, pues no puedes, ¿vale? O sea, tú de repente no puedes en el recurso aportar nada nuevo. Bueno, nada nuevo no. Puedes aportar cosas que sean hechos nuevos. O sea, pruebas que no habías aportado al juicio ni a tu defensa en el momento oportuno porque no existían, ¿vale? Hechos nuevos. Yo que sé, algo que no hubiese podido tener en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente pues quieren utilizar un testimonio de uno de los policías que dio en el documental de HBO, que básicamente pues alegaba algo que podría distorsionarse un poco y que cuadre con... Bueno, de hecho, toda la primera parte del recurso, o sea, son muchísimas páginas hablando de las declaraciones del coronel Santep. O sea, el recurso se basa muchísimo en eso. O sea, del coronel de policía este señor y las actas de este recurso, bueno, vemos que se basa bastante en eso. Colocan como muchas declaraciones del mismo, o sea, colocan los citados y demás. Está todo minutado acerca de estas menciones que hace esta persona y las presuntas contradicciones muy graves en algunas pruebas que implican a la policía tailandesa por culpa de este señor. Con el relato de Daniel. Fuera de cámaras, una de las cosas que me dice, que también lo dijimos en Así es la vida en el programa, es que él podía llegar a entender el por qué Daniel había hecho presuntamente, yo siempre hablo de presuntamente porque aún no ha sido juzgado, lo que había hecho. Es decir, que un policía que lleva un caso como el de Daniel... Mira, aquí no haya sido juzgado Daniel Sancho en esta entrevista. Bueno, estoy en otro setup también. Sancho le diga a un periodista que él podría llegar a entender lo que ha hecho, pues es que entiende el móvil del crimen. Es decir, hay una razón de peso, ¿no? Entonces,
Pero aquí Andrea Suñé, esto lo recuerdo poco, pero lo que recuerdo es que no hablaba del señor Faisán o Santeu, que es el que sale, el coronel de policía, sino que habla del otro, se habla del policía James, el que era como la mano derecha, por así decirlo, el que estaba como muy cercano a Daniel Sancho, el que le hizo firmar el documento ese de que lo iban a deportar a España en 24 o 48 horas, según esos escritos, que eso me parece una locura, la verdad. O sea, hay cosas que no entiendo, cómo hay gente que defiende ciertas cosas del caso de Daniel Sancho en contra del propio Daniel Sancho. Esto, es que sea o no Daniel Sancho culpable, hay cosas que no tienen sentido del caso. O sea, que no se pueden defender las actuaciones de la policía tailandesa en contra de una persona que estaba detenida y que no se sabía qué es lo que había pasado, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Luego se demostró que podría llegar a ser culpable Daniel Sancho y lo condenaron. Hay mucha gente que cree que no, hay otra gente que cree que sí, pero yo hablo de las actuaciones como tal y nosotros siempre criticamos por ese lado y creo que es totalmente entendible. Creo que no hay lugar a dudas en algunas cosas. Son este tipo de informaciones que son muy interesantes cuando ya realmente las cosas materiales me refiero a encontrar una parte de un cuerpo, encontrar un ticket, una bolsa de basura con una prueba, ya no existen porque ya se han encontrado todas, ¿no? Ya no hay más imágenes en las cámaras de seguridad, que por cierto es muy interesante. Tailandia tiene un sistema de CCTV, sí. Es decir, Tailandia está llena de cámaras, o sea que es muy complicado que si haces algo extraño en Tailandia, las autoridades no se den cuenta, ¿no? Pero son estas etapas. Esta segunda etapa en la que yo estuve y esta tercera, donde están los compañeros, es mucho más tema leyes, tema escarbar, tema entrevistarse con abogados y con autoridades oficiales, y que den informaciones interesantes, porque al fin y al cabo Tailandia es un país diferente, tiene sus leyes y al fin y al cabo lo que queremos es entenderlas, porque hay un español que posiblemente pueda ser condenado a pena de muerte. Totalmente, sí. Me pareció... Menudo timing ese, ¿eh? O sea, justo hice yo el... Y a la misma vez, ¿eh? O sea, 2 años después. Impresionante eso, ¿eh? Fue bastante interesante. También lo había escuchado en su momento, eso de que un policía... el policía que tú decías, que te dijo eso sobre que entendía el motivo del crimen, era un policía de los altos, realmente, que llevó el caso de Daniel. Sí, era el policía el que aparece con la camiseta roja en todas las fotografías haciendo la reconstrucción del crimen. Básicamente lo que alegó el policía era algo así como que Daniel le comentó que había sido una pelea, ¿no? Aún así, bueno, hay mucha controversia, ¿no? Con James, ¿no? Que se le dice. Ese señor, cosas bastante raras, la verdad, en torno a ese papel a firmar. Bueno, algunas cosas que no sé si vienen totalmente parte en el recurso y tal, o más cosas que yo creo que aún, sinceramente creo que hay noticias o cosas que aún no han salido o que no se saben del caso de Daniel Sancho, sinceramente. Pero como se fue el apogeo, solo ahora mismo salen como titulares de recurso, ahora apelación, condena a Daniel Sancho, está mal en la cárcel, le ha pasado esto, o está bien, o tal, que bueno, al final hay cosas que se han perdido por el camino, ¿no? Que se había peleado con él y entonces pues básicamente casi que había sido un accidente, ¿no? A ver, el policía no dice eso, pero es lo que quieren hacer entender esta gente con la defensa, ¿no? Entonces, cuando el policía habla de pelea, pues ellos quieren aportar esa entrevista del policía diciendo que hubo una pelea, ¿vale? Para decir que no fue un asesinato premeditado, ¿no? Sino fruto de una pelea. Pero es que ellos podrían haber llamado a declarar al policía si hubiesen querido, y hubiera sido lo más lógico, ¿no? Al juicio, y no lo hicieron. Por lo tanto, de nada sirve que el policía haya dado una entrevista allí y entonces aporte la entrevista que ha dado en el... Es que eso es raro, ¿eh? Esto que estamos viendo aquí, porque realmente la defensa no citó a declarar a esta gente, me cuesta mucho creerlo, la verdad, me cuesta mucho creerlo. Y aquí es donde yo empiezo a ver también cosas extrañas dentro de lo que es el marco de judicial, ese juicio por Daniel Sancho, los testigos, el que se movieran algunos. Veo cosas muy raras ahí, muy raras, que sinceramente creo que no creo que se vayan a resolver nunca, pero estamos en un punto que, fíjate lo que está diciendo Javi Oliveira, de tenías que haber citado a esta persona. Realmente no lo citaron.
documental que a ellos les gusta, ¿no? O sea, ya no que el policía sea interrogado, ¿no? Y tú le puedas reformular la pregunta, ¿no? Y él te aclare, bueno, una pelea es lo que me dice él. No quiere decir que... En fin, o sea, que no vale, ¿vale? Que no sirve. Aparte que no es un hecho nuevo, sino que es una entrevista en un documental y cuando ese policía sí estaba disponible y lo podía... Claro, pero no era ese policía. O sea, del que habla Andrea Suñé era otro. O sea, era el James. haber llamado a testificar si hubiera sido interesante y si ellos hubieran querido, ¿no? Lo que pasa es que no estaban pendientes de a quién citar para testificar. De hecho, los dos eran claves. Estaban pendientes de llamar a testificar a un tío que viniera de Venezuela a decir que Ewing era muy malo, a otro de Chile que dijera no sé qué, en vez de estar pendientes de gente. Yo sinceramente pienso que estaban pendientes de todo. Y al final no... Es que tampoco dejaron como actuar en cierta medida. Es un poco lo que vimos, como que no había mucha predisposición a pensar en que se podía como defender a Daniel Sancho. O sea, Daniel Sancho no se podía defender de ninguna manera ya, o sea, estaba ya condenado. Esa es la realidad, queramos o no verlo. Gente que a lo mejor pues sí podía haberle aportado algo, pero vamos, que de todas maneras, si ese policía hubiera venido al juicio a testificar, pues seguramente hubiera matizado que aunque Daniel lo llamase pelea, la pelea era Daniel golpeando a Ewing, básicamente. Y atentos a esto, que viene a... Bueno, esto un poco el vídeo de Javi Oliveira, tenéis que verlo entero, está bastante interesante, con clips de Triumph, de mucha información, otros que sinceramente no me acordaba ya de algunos clips que colocan este reportaje. Está bastante bien, con sus opiniones evidentemente, pero bueno, nosotros tenemos un poco un marco de opinión diferente, vamos a decir, aunque bueno, en los últimos meses es verdad que hemos estado más, no tan cerrados como quizás estábamos en un inicio, pero sí que siempre pensando de una forma, ¿no?, concreta acerca de uno de los casos más mediáticos de los últimos 2 años seguramente. Os voy a dejar ahora con más noticias e informaciones del caso de Daniel Sancho. Seguiremos intentando descifrar ciertas cosas con lo que hay, pero este es un puzzle difícil de montar, como os decía en algún reportaje, como por ejemplo el de los crímenes en Tailandia y tal, que si la policía tailandesa te hace un montaje que es súper complicado desmontarlo. Seguro que tendrá fallos, si este por algún casual lo llegara a ser, seguro tendrá fallos, y por aquí intentaremos descifrar si es así o si no. Pues en esta noticia del domingo 6 de agosto de 2023 colocan este titular en este periódico de turista español confiesa haber matado y desmembrado a su amante colombiano, según nos cuenta la policía. Las traducciones, bueno, son así un poquito de esa manera, ¿no? Aunque el titular que a mí más me interesa, más bien que el primero, sería este. Este de aquí me parece súper interesante. Un ciudadano español se declara culpable del crimen de su amante, un médico colombiano en Koh Phangan, en la isla de Koh Phangan, provincia de Surat Thani, tras horas de un intenso interrogatorio el sábado. Ok, esto es interesante para situar la confesión. Porque en el titular nos están diciendo que confiesa, por lo tanto, si tenemos en cuenta lo que nos están contando aquí, tras horas de un intenso interrogatorio, él confiesa el sábado, con lo cual esto sale el domingo. Esto es súper interesante porque es que aquí colocan mismamente la fotografía de Daniel Sancho, suponiendo que es el día 4 de agosto, o sea, del 3 al 4 de madrugada, ya sería el día 4, por lo tanto está todo el día 4 en comisaría, suponemos, y no es hasta el sábado, día 5, según lo que nos cuentan algunos medios, como por ejemplo este, del domingo 6 de agosto, no es hasta el día siguiente que Daniel Sancho confiesa. Después veremos otros periódicos y otros medios que también nos cuentan un poco sobre esto, pero hasta el sábado 5 Daniel Sancho no confiesa, y esto sale el día 6 de agosto. Inicialmente dijo a los agentes de la comisaría de Koh Phangan que su amante colombiano Edgar Arrieta, de 44 años, había desaparecido. Dijo a la policía. También eso mismo dijo al círculo de Arrieta, que había desaparecido en la playa. Aunque luego Bronchalo, aquí colocan el apellido Bronchalo,
luego confesó haber matado a Arteaga y arrojó algunas de sus piezas a un vertedero de la isla y el resto al mar. Aquí colocan vertedero de la isla y el resto al mar. Aunque bueno, realmente esto, según nos cuentan, no fue tal que así. Pero fijaros por aquí en esta frase que me parece bastante interesante, y es que según un informe local, la policía de Koh Phangan encontró restos humanos en una bolsa de basura en el patio de cemento del Centro Municipal de Eliminación de Residuos Sólidos de la isla el 3 de agosto. Esto es algo que yo comenté en alguna entrevista, creo que a modo como de pregunta y tal, ¿no? Que hice en alguna entrevista, no sé si fue con Bella o con otra persona, que se había encontrado la pelvis y los intestinos ese 3 de agosto, según los medios locales, es lo que se había encontrado el 3 de agosto y no es hasta el día 4 que se encuentran más restos en lo que es el vertedero. Bueno, aquí dicen Centro Municipal de Eliminación, el vertedero, para que nos hagamos, para saber realmente, ¿no? De este artículo. Pero me parece interesante el tema de que aquí digan que se encontró esa bolsa de basura, esa primera bolsa, que me parece que aparece aquí. Vale, aquí aparece esa bolsa de fertilizantes, de la cual muchos nos preguntábamos, ¿no? ¿De dónde sacó esa bolsa de fertilizantes? Incluso es que en un directo la gente me estaba diciendo como, sí, bueno, la encontraría de camino a tirar los restos, encontraría justo esa bolsa de fertilizantes, ¿no? Mucha gente como que tenía esa idea, ¿no? De, sí, bueno, la encontraría por ahí tirada y justo pues le cuadró y la tiró, ¿no? La tiró en un contenedor que estaba al lado del contenedor y ahí tiró los restos, ¿no? De esas bolsas. Pero lo clave que comentan aquí, y no solo en este medio, lo he visto en algún otro medio más, y es que colocan el tema de que la bolsa apareció en el patio de cemento, que no apareció entre los restos ni siquiera, o sea que apareció allí plantada. O sea, plantada literalmente en el patio de cemento. Esto, bueno, tendrá como una traducción, ¿no? Será como un lugar de ese vertedero en el que pues es como cemento y tal. Y es que apareció allí, según nos cuentan varios medios, esa bolsa de basura apareció justo allí plantada. Y es que la siguiente frase que nos cuentan, y es que al día siguiente se encontraron más partes del cuerpo, se encontraron más pedazos. Con lo cual, el 3 de agosto solo se encontró eso que estoy diciendo, ¿no? Esas primeras bolsas, y no es hasta el día siguiente que se encuentran las demás partes. Y un equipo de investigadores concluye que Bronchalo acabó con Arteaga, según nos comentan aquí el 6 de agosto. Después, esta fotografía que vemos que es en el Tuki Shop, ese local que yo comentaba en varios vídeos, me parece que fue el vídeo este del mapa y tal, creo que lo comenté en algún que otro vídeo. Aquí vemos justo el coche aparcado, ¿no? En el Tuki Shop. Pues este local llamado Tuki Shop está muy cercano a lo que es ese bungalow que nos contaban, ese Bugain Villas, donde dicen que Daniel Sancho presuntamente cometió el crimen ese 2 de agosto. Que dicen que cometió el crimen en este sitio, en el Bugain Villas, que está muy cercano a donde vemos esta fotografía del inicio del caso. Vamos a irnos ahora al 3 de agosto. El 3 de agosto es un día después de que supuestamente ocurriese el crimen. Esta es la primera noticia que, a mi parecer, creo que es la primera noticia que existe de este caso. La pelvis de un hombre se encuentra en un vertedero de basura en la isla de Koh Phangan. Esta es, me parece que, la primera noticia y la primera foto que existe de este mediático caso. Aquí lo tenemos, justamente, este 3 de agosto. La policía cree que recientemente han matado a un extranjero en otro lugar de Koh Phangan. Una pelvis que se cree que pertenece a un extranjero y fue encontrada junto con intestinos, esto mismo os decía yo en la otra noticia, en ese vertedero de Koh Phangan, en la isla sureña, famoso por esas fiestas de luna llena. Los recolectores de residuos informaron a la policía de ese descubrimiento en el vertedero de la aldea de Mo 4 del municipio de Koh Phangan a las 12:30. 12:30 es la hora que ya manejábamos, que habíamos visto también
en equipo de investigación, y es que a las 3, después de las 12:30, que aquí en este artículo no sale, pero después es que nos dicen que a las 3 ya están buscando a Daniel Sancho como sospechoso. O sea, fijaros en esta noticia que sale aquí como sin más, por así decirlo, que se encuentra la pelvis, pero que nos están diciendo después en varios medios y en varios reportajes que a las 3 están buscando a Daniel Sancho como sospechoso. Nos dicen que la pelvis pesaba unos 5 kilos y medía unos 50 centímetros de ancho. La policía cree que pertenecía a un extranjero debido a su gran tamaño. Fue encontrado dentro de un saco de fertilizantes que también contenía una bolsa negra que contenía intestinos. El saco había sido colocado en una zona cubierta. Fijaros, porque esto es del 3 de agosto. Y antes yo os comentaba, de varios días después, que ese saco se había colocado en esa zona cubierta de hormigón. Antes os decía que era en esa zona de hormigón, y aquí mismamente ya el 3 de agosto esta información que está que no está como cortada, o por así decirlo, no es una información que se ha ido diluyendo con el tiempo, sino que es del mismo 3 de agosto, un día después, ¿no? de que esto supuestamente ocurriese, o sea, es del día que se encontró ese saco de fertilizantes. Nos están diciendo que ese saco se encontró en esa zona cubierta de hormigón, que ni siquiera se encontró entre los restos. Esto es increíble, ¿no? Porque es algo que no se estaba como comentando últimamente. Se decía que entre los restos se encontró esa bolsa, pero eso es mentira, sino que se encontró en esa zona de hormigón. Esa bolsa se encontró ahí. Y vale, según este periódico, los restos se encuentran a las 12:30. Pero es que aquí hay algo que ya no cuadra en este artículo del 3 de agosto. Es que si nos dicen que se encontró a las 12:30, y aquí nos están diciendo más abajo que la policía estimaba que la muerte se había producido al menos 24 horas antes de que se encontraran las partes del cuerpo. Ojo con esto, porque yo al inicio ya os digo que yo creo, no tengo datos para asegurarlo, es una teoría, ¿vale? Esto es una teoría, y pienso que el crimen se produjo antes de lo que dicen. Esa es mi teoría. Mi teoría es que el crimen se produjo antes de lo que nos están contando, y es que en los periódicos del inicio nos están contando que eso podría ser así, porque es que según esto la policía estimaba que ese crimen, o sea, que la muerte de esa persona se podría haber producido al menos 24 horas antes de que se encontraran las partes del cuerpo. Pero es que incluso hay más sobre esto, y es que fijaros en esta noticia, terror basura. Esta es un poco la traducción, bueno, ya sabéis, ¿no? Pero bueno. Un español arrestado por mutil a un extranjero y arroja partes de su cuerpo en un vertedero de Koh Phangan. Lo que pasa es que en este artículo y en otros que he estado bicheando, fijaros en esta parte de aquí, a ver si os lo encuentro. Ahora lo leemos todo, este artículo. Ahora leeremos más partes de este artículo, que tiene bastante tela que cortar, ¿no? Pero según esto, y lo que nos interesa ahora de lo que os estaba comentando, es que según la poli, entre esas partes de esa bolsa de basura donde se encontraban cadera e intestinos, la cadera medía 50 centímetros de ancho, pesaba 5 kilos, como hemos visto en la anterior noticia, con lo cual casa. Y por el tamaño y el pelo de la cabeza, por el tamaño de la cadera y el pelo de la cabeza y el cuerpo del hombre, la policía cree que las partes del cuerpo probablemente pertenecen a un hombre extranjero. Vale, esto es interesante. Están diciendo el pelo de la cabeza. Este artículo no es del 4 de agosto. Vale, esto es del viernes 4 de agosto. Entonces, la reconstrucción de cuando se encuentra o se halla la cabeza, que dicen que es el día 6, si no me equivoco, en el dossier dicen que es el día 6, y aquí están hablando del viernes 4, a la prensa se le filtró, según este artículo, el pelo de la cabeza de ese cuerpo. O sea, esto es que claro, estoy leyendo ahora esto y no me casaba, ¿no? Porque si estoy leyendo que esto es del 4 de agosto de 2023
Y aquí están hablando de que se encontró la cabeza y dicen que por el tamaño de cadera y el pelo de la cabeza, que creen que podría ser un hombre extranjero. No lo sé, la verdad, me parece esto súper extraño, estas informaciones que estoy leyendo aquí, que dicen que el 4 de agosto ya estaba la cabeza, ya se había encontrado, cuando en realidad en la reconstrucción vemos como muchas veces a mí me lo tenían dicho, ¿no? Como... Axel, pero si se ve claramente que Daniel Sancho señala dónde estaban esas partes del cuerpo o dónde había arrojado esas partes del cuerpo con el kayak y que después en esa reconstrucción se ve cómo encuentran la cabeza. La verdad es que esto es extraño también en esa reconstrucción que yo he visto y he analizado ese vídeo varias veces. Daniel Sancho es que ni siquiera... Nos dicen en ese vídeo que un aldeano es el que encuentra esas partes y entonces da el aviso a la policía. Justo, casualmente, cuando están haciendo esa reconstrucción, un aldeano pues les dice a la policía que ha encontrado la cabeza y las manos, y van allí y sacan esa foto y bueno, Daniel Sancho pues señala con James, que es el policía que lo tiene como agarrado, ¿no? Le agarra así un poquito el brazo, ¿no? Para que como señale, ¿no? Donde tiene que señalar realmente dónde está esa cabeza, ¿no? Que se encontró ese día. Y es justo ahí, ¿no? En esa reconstrucción, casualmente, ¿verdad? También os digo aquí que es interesante esto que estábamos comentando, que comentan que la policía estimaba que la desafortunada víctima tuvo un final violento, al menos 48 horas antes del hallazgo. La víctima tuvo un final violento al menos 48 horas. Aquí en este medio nos están diciendo que la víctima tuvo un final violento al menos 48 horas antes del hallazgo. En el otro medio decían 24 horas antes, con lo cual no casa con que el crimen se cometiera a las 5 del día 2, porque no dan las horas. Si se encontró a las 12 de la mañana esa primera bolsa, es que según el otro medio eran 24 horas antes, con lo cual si el crimen se comete a las 5 del día 2, no dan las horas. Pero es que si incluso aquí nos están diciendo que es 48 horas antes ese final violento de esa víctima, pues incluso dan menos las horas en esa cronología que nos están vendiendo. Es que no encaja. Si esto es real, no encaja. Si el otro es real, encaja tampoco. A ver, más cosas. ¿Qué tenía en el título? Tenía lo del artículo prohibido. El artículo prohibido. Vamos a darle al artículo prohibido. ¿Tengo voz para ese artículo? Creo que sí, ¿no? Creo que tengo voz, a ver. Artículo prohibido del Bangkok Post. Este es un artículo borrado. Me lo pasaron. Me pasaron este artículo. Creo que no tengo... a ver, lo tengo por aquí. Creo que sí. Tema audios, el artículo... Vale, artículo, lo tengo aquí. El chantaje provocó... Fijaros en el título, ¿eh? El chantaje provocó un espantoso crimen en Koh Phangan. El hijo del actor, del famoso actor Rodolfo Sancho, cometió ese crimen, ¿no? Lo publican. Esto es del 7 de agosto, me parece. Un artículo borrado del Bangkok Post. Borrado, ¿vale? A ver, voy a seguir con el artículo. Se conocieron, tuvieron relaciones sex. Arrieta empezó a confiar en él bastante, dice el artículo, y le dio 10.000 euros. Se hablaba de 10.000 euros, unos 380.000 baht. Y esos 10.000 euros eran para abrir un restaurante en España. Y también le entregó una tarjeta de crédito. Fijaros de dónde sale, ¿eh? Fijaros de dónde sale lo de la tarjeta de crédito. Lo de los 10.000 dólares sale de aquí, de este artículo, del Bangkok Post borrado. Sale por aquí alguna cosa, ¿no? El español dijo que en realidad no le gustaba la homosexualidad y que ya tenía novia. Intentó terminar su relación con Arrieta, pero el colombiano no lo aceptó. Y aquí está lo de, según el chef español,
Arrieta dijo que se terminaba la relación, publicaría sus fotos privadas en las redes sociales y su familia, especialmente su padre y su abuelo, que eran actores famosos en España, sufrirían un escándalo terrible. El escándalo ha sido más grande incluso, Más grande ha sido el escándalo. A ver si me ha puesto algo Bella o no. A ver. Este caso es para que los criminólogos aprendan. Parece que somos todos detectives. Es que estamos todos aquí. Es bueno debatir, Axel, exponiendo incongruencias. Claro, hay que debatir mucho y es bueno en este caso, Es bueno debatir, Toda la gente que venga aquí y diga Daniel Sancho, yo creo que lo hizo por esto y por esto, pues a mí me parece perfecto. En realidad, es que yo hasta el momento os digo que tengo porcentajes, Tengo porcentajes de lo hizo pero esto otro, es todo una conspiración. Ojo, yo por el momento no doy nada por hecho, de este caso. Es que no doy nada por hecho, es que cada vez salen cosas más raras, Yo no doy nada por hecho, por el momento, de este caso, y tratándose de Tailandia, yo de verdad no doy nada por hecho, Es que os lo digo totalmente en serio. Es que ya hay otros casos en los que se ha visto que la policía tailandesa te monta una rueda de prensa en 2 minutos con 80 fotos. De repente hay aquí 80 fotos, no sé qué. Estas son las pruebas y es que te sacan los colores, Entonces yo no sé qué creerme también, No sé qué creerme de todo lo que han sacado. Se puede creer en la policía tailandesa y todas las cosas que han sacado. ¿Cuadran realmente todos los horarios? Claro. A ver, voy a seguir con con este artículo prohibido. El artículo prohibido, a ver, lo voy a poner aquí en un banner. Vale, no sé si lo he escrito bien, pero bueno, lo voy a dejar ahí. El artículo prohibido del Bangkok Post. Ok. Fijaros aquí que dice una cosa que me parece curiosa. Esto me parece curioso. El español Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, ha sido detenido para ser interrogado después de que los recolectores de basura encontraran una bolsa de plástico negra que contenía partes humanas en un vertedero de basura de la isla. Una prueba, fijaros en esto, una prueba de ADN de las piezas resultó ser de Edwin Arrieta Arteaga. O sea, en este artículo del 7 de julio están diciendo que esa pieza, piezas, no sé a qué se referirá, a lo mejor dentales, podría ser. Se suele sacar el ADN, no soy experto en esto, no tengo ni idea, pero por lo que he escuchado creo que sí, ¿no? Podría ser. Pero en tan poco tiempo se sacó el ADN. No lo sé. Después es que en la rueda de prensa se decía que no habían cotejado el ADN. Entonces, si en este artículo se dice que el ADN ya estaba cotejado, ¿y con qué lo cotejaron realmente? O sea, ¿cómo sacaron que era Arrieta? ¿Lo cotejaron con alguien de su familia? En realidad es que la familia dice que no. Bueno, por lo que yo he visto hasta el momento, yo creo que no se sabe a ciencia cierta si es Arrieta, ¿no? Ese cuerpo. Pero aquí dicen que sí, en este artículo borrado del Bangkok Post, que habían hecho pruebas de ADN. Esto está diciendo, ¿algún experto con quién o quién compararon el ADN? Claro, eso es lo que me estoy preguntando yo aquí, sí. Será el 8 de agosto, preguntárselo a la tele. En 3 días ADN con esas distancias de las piezas dentales. Ok. Cotejaron los restos con la ropa. Claro, pero eso lo que te... Claro, puede ser, puede ser eso, sí. Más cosas, a ver qué más cosas hay por aquí. Aquí también dicen en este artículo que Sancho dijo o citó al colombiano para que viniera a Koh Phangan para la fiesta de la luna llena. En este artículo están diciendo que es Daniel Sancho la persona que cita a Edwin Arrieta. Eso es lo que están diciendo aquí, Eso es lo que están diciendo aquí en este artículo, que fue Daniel Sancho el que citó al colombiano.
Vale, me estoy quedando sin voz. Os voy a poner un vídeo, voy a por agua y seguimos con este artículo que no deja... mundo. Sí que es cierto que cuando salió esta noticia del dinero que supuestamente le facilitaba diariamente, yo me puse en contacto con el entorno de Daniel Sancho y lo que me dijeron es que para nada, que no le daban una nómina, por así decirlo, mensual. No sé si te acuerdas que al principio salió que le pagaba una cantidad cercana a los 20.000 euros al mes. Desde el entorno de Daniel Sancho me dijeron que eso no era así. Y también desde el entorno de Colombia, lo que me llegaron a decir en algún momento, a asegurar, es que tampoco era tan boyante la situación de Edwin Arrieta. Es decir, cobraba bien de dinero para vivir en Colombia, para tener la clínica en Chile, pero no era una situación que tuviera tanto poder adquisitivo como para pagar a un chico 20.000 euros al mes. Claro, es que eso también nos lo preguntamos, ¿no? Es tanto dinero, tantos viajes, ¿no? Claro, ahí hay algo que parece que no encaja, ¿no? En cuanto Claro. al móvil del crimen, o sea, en un primer momento se dijo que el crimen estaba movido por celos. Después se dijo que Daniel Sancho presuntamente pudo haber estado acosado o amenazado por esta persona, por la víctima. Y también otra tercera versión es el tema de los negocios. Algún negocio que a lo mejor querían hacer, salió mal y ese que podría ser el móvil. Tú, de esos móviles o motivos, por así decirlo, ¿cuál crees que podría ser en este caso? A ver, yo te voy a dar mi opinión personal, porque fuentes Ajá. en la policía tailandesa muchas no tengo. Ese es el principal problema que estamos teniendo los periodistas de sucesos de este país, que casi no tocamos el tema porque o estás en Tailandia o no puedes indagar bien. Nosotros tenemos que valorar un poco las noticias que nos llegan desde allí. Mi opinión personal, mi experiencia como periodista de este tipo de casos, yo me inclino más a pensar que puede ser esa situación de acoso, de amenazas. También se puede unir a un negocio fallido, a que Daniel Sancho a lo mejor le hiciera alguna promesa a Edwin y él viera que a lo largo del tiempo no se completaba ni misma. Yo sí que me inclino a pensar pues esa mezcla de acoso que se estaba produciendo, como bien decías, ayer conocimos una persona que había vivido algo parecido a lo que supuestamente había sufrido Daniel Sancho. Pero independientemente, vamos a dejar claro que esa situación de acoso lo que hay que hacer es denunciarlo y no se puede tomar la justicia por su mano. Sí que es cierto que cuando trabajaba en Así es la vida, hubo un periodista que a una compañera le dijo una frase que era bastante esclarecedora. Le llegó a decir que que él podía llegar a entender por qué Daniel Sancho cometió este crimen, podía llegar a entender el móvil de todo el asesinato, pero no lo compartía, evidentemente. Nada justifica un crimen tan desgarrador. Claro, lo que yo decía por aquí ayer también en el directo, que bueno, no sé cuándo está saliendo esta entrevista en estreno para todos los espectadores, pero claro, yo decía que, bueno, desde el inicio yo siempre dije que lo importante era saber el móvil, ¿no? La motivación de este crimen, que a mí no me encajaban las piezas para ver un móvil pasional, no lo veía por ningún lado, pero claro, en el tema de las amenazas... Yo creo que sí podría ser en ese caso y ver cómo el perfil de la víctima y el perfil del victimario, criminológicamente hablando, es clave realmente. Y bueno, gente, nada más, muchísimas gracias por estar por aquí una noche más conmigo en el canal de Axel. Hoy hemos visto varias noticias. Hoy hemos visto por aquí varias noticias de lo que es este caso, del inicio del caso, del 4 de agosto, del 3 de agosto, hasta el 7 de agosto, ¿no? Esas primeras noticias, ¿no? Esas noticias que no están tan filtradas, por así decirlo, con lo que ha ido saliendo. Por lo tanto, son como... noticias como a tener en cuenta o datos, ¿no? Que se daban al inicio, que se habían filtrado, a tener bastante en cuenta, aunque no quiere decir que esto sea como lo real o lo que es, o sea, lo que es del caso y no hay nada más. Pero me parecía bastante interesante realizar un vídeo al respecto con las noticias que habían salido al inicio del caso y comparar con lo que tenemos actualmente.
Y nada más, como siempre, dale un like, suscríbete a este canal para no perderos ninguno de los vídeos que seguiremos sacando por aquí esta semana y nos vemos en el siguiente.